La función sí va a devolver un valor, ¿no?, o un resultado si una condición o una prueba lógica se evalúa como verdadero y otro valor se evalúa como falso, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una lista de datos, ¿no?, o de información. Acá en la columna estado vamos a mostrar un resultado o un valor. Por ejemplo, si los ingresos son mayores que los gastos, voy a obtener una ganancia. Y si los ingresos son menores que los gastos, voy a obtener una pérdida. Entonces acá escribo la función si, abrimos paréntesis. Primero me dice que tiene tres parámetros la función si. El primer parámetro es la prueba lógica o la condición. Agrego la condición, o cómo hago referencia a la condición. Según los ingresos, o sea, según C5 sea mayor, ¿no?, símbolo mayor, que la celda de gastos o la columna de gastos D5, coma, voy a obtener un valor, un resultado, una ganancia. Entonces voy a escribir entre comillas dobles una ganancia, ¿no? Caso contrario, acá la ganancia va a ser el valor verdadero, ¿no? Vemos que en la función sí vamos a obtener un valor verdadero o un valor falso, ¿no? Son dos alternativas, son dos caminos, coma, otra vez comillas dobles. Si es falso, voy a obtener una pérdida. Cierro comillas y ahora cierro paréntesis. No, ahí tenemos los tres parámetros de la función sí. Primero va la condición o la prueba lógica, ¿no?, según mi tabla, el valor, el resultado, que es, si es verdadero, voy a obtener una ganancia. Y si es falso, voy a obtener una pérdida, ¿no? Finalmente presiono Enter. Vemos que en la fila 5 los ingresos son mayores que los gastos. Ahora voy a copiar, ¿no?, a la fórmula haciendo clic en el borde inferior derecho, ¿no?, hago clic, arrastro y suelto al final. Vemos que en la fila 7 los ingresos no son mayores que los gastos, por eso tengo una pérdida, ¿no? Y en la fila 11 vemos que los gastos son mayores que los ingresos, ¿no?, por eso tengo una pérdida. Vamos a ver otro ejemplo donde tenemos una lista de información, ¿no? Decimos acá, esta información me pide calcular el descuento a las compras de contado únicamente. Por ejemplo, acá, para calcular el descuento me dice que solamente va a calcular las compras al contado, solamente va a calcular las compras al contado, ¿no? Decimos acá igual, si, abrimos paréntesis, la prueba lógica va a ser, dice, si la celda de la forma de pago, o sea, el contado o tarjeta, si es igual a contado, según la pregunta, cerramos comillas dobles, coma, dice, debe calcular el descuento, ¿no? O sea, si es el contado, solamente va a retornar un valor verdadero, solamente si es el contado. Si es con tarjeta, va a obtener un valor falso, ¿no? Por ejemplo, si la prueba lógica es el contado, entonces voy a obtener el descuento. ¿Cómo obtengo el descuento? El subtotal por el descuento, que es 12,5%. Selecciono la celda H20, ¿no?, cierro paréntesis, ¿no? Este de acá es para el valor verdadero, coma, y si como no me especifica mostrar el valor falso, escribo el 0 y ahora cierro paréntesis y presiono Enter, ¿no? Vemos que acá tengo 0 porque no hace el descuento, porque es con tarjeta, ¿no? Vamos a copiar toda la fórmula, hago clic en el borde inferior de la celda, arrastro hacia el final, ¿no? Me sale error, ¿no?, porque vamos a utilizar una
vamos a hacer referencia absoluta haciendo clic acá en la celda E24 y luego acá presiono F4, ¿no? Para convertir, ¿no?, en celda absoluta, y ahora presiono Enter. Ahora sí voy a arrastrar, ¿no?, vamos a copiar toda la fórmula. Acá vemos que la prueba lógica al contado realizar un descuento. Ahora para el IGB me dice calcular el IGB solamente para los comprobantes boleta, ¿no? Ahora selecciono acá igual, si, abriendo paréntesis, la prueba lógica va a ser igual si comprobante es igual a boleta. Entonces voy a seleccionar la celda C24 igual, voy a escribir entre comillas dobles el valor de la prueba lógica boleta o de la condición, cierro comillas dobles, coma, dice que debo restar, ¿no?, el descuento. ¿Cómo resto el descuento? El descuento voy a restar al subtotal, o sea, voy a restar subtotal menos descuento. Entonces digo entre paréntesis subtotal menos descuento, cierro paréntesis. Tengo que hallar el IGB. ¿Cómo hallamos el IGB? Por el 18%. Entonces voy a multiplicar por el 18%, que es el IGB, la celda, el valor está en la celda H19, ¿no? Selecciono H19, coma, 0, ¿no?, y cierro paréntesis. Los tres parámetros de la prueba lógica o la condición, luego viene el valor verdadero y el valor falso, y luego presiono Enter. Vemos que ahí tenemos 8.24. Vamos a copiar toda la fórmula hacia las demás celdas. Vemos que hay un error, ¿no?, porque no he utilizado la celda absoluta, ¿no? Control Z, hago clic en la celda G24 y ahora selecciono, acá vamos a utilizar una celda absoluta, presiono F4 para convertir, ¿no?, la celda que hace referencia al IGB, que es H19, y presiono F4 y presiono Enter. Ahora sí vamos a copiar, ¿no? Vemos que solamente va a calcular a todas las filas que tiene el comprobante de boleta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, calcular el total de la compra va a ser igual al subtotal menos el descuento más el IGB, y cierro y presiono Enter. Vamos a copiar la fórmula. Ahí tenemos la función sí en Excel.